Bueno, buenas tardes. Este video es para la materia tecnología sobre IP. Vamos a hablar de protocolos VoIP. Principalmente vamos a tratar de H323 y protocolos SIP, que son los más importantes para toda la parte de registro y control de voz IP. El estándar H323 es la base de las comunicaciones de audio, video y datos a través de las redes IP que no proveen calidad de servicio garantizada. Recuerden que uno de los aspectos más importantes que hemos venido tratando en las últimas clases es el tema de calidad de experiencia y calidad de servicio. La primera versión de este estándar fue aprobada en el 96 por la ITU. La versión 7 fue aprobada en diciembre del 2009. Con cada versión aparecen modificaciones y mejoras en los protocolos. Este hace parte de la familia de recomendaciones H320, que por ejemplo habla de la ISDN, y la H324 de la red pública básica conmutada. La arquitectura de H323 consta de unos terminales de usuario, de un gateway y de un gatekeeper. Normalmente estos se encuentran en textos como algo así como el vigilante y la pasarela. Por eso a veces es mejor no traducirlos y dejarlos en los términos originales. ¿Listo? A través de esta arquitectura podemos conectar diferentes tipos de plataformas. Por ejemplo, la red pública básica conmutada con terminales de voz V70 o H324. Si tenemos un terminal con garantía de servicio H322 o simplemente para voz, un terminal ICDN de banda estrecha H320 o terminales de banda ancha de ISDN tipo H321. Básicamente entonces tenemos los terminales, los gateways o pasarelas y los gatekeeper o vigilantes, digamos. Y aparte las unidades de control multipunto, que son estas MCU, para las conferencias. Si ustedes se dan cuenta, en una conferencia a través de IP tenemos varios elementos dentro de la sala. Aparte de las cámaras, aparte de los micrófonos, hay unas unidades de control que se encargan de mirar en qué momento puede hablar una persona, o simplemente activamos el speaker, o diferentes opciones que traen. Estas las manejamos a través de esas unidades de control. Los terminales H323 son los teléfonos multimedia IP que soportan comunicaciones de voz y adicionalmente video y datos. Pueden ser equipos standalone conectados directamente a la red, o puede ser un software en un PC, como el que ustedes están trabajando a nivel de softphone. ¿Qué tenemos básicamente? Tenemos el micrófono, que es básico, una cámara, un display, el equipo de datos y el equipo de control. ¿Qué tenemos en H323? Todos los códecs de audio que ya conocemos, los códecs de video en diferentes definiciones, que transmiten a través de protocolos de transporte como RTP o RTCP, montados generalmente sobre UDP. En la parte de equipos de datos tenemos la interfaz, que es la T120 montada sobre TCP, y en la parte de control tenemos canales H245, H225 para la parte de señalización, y un acceso remoto con H225, todo esto montado sobre TCP, es decir, la información de control y los datos no se pueden perder. Y ya como sabemos, lo que se monta sobre UDP es lo que es susceptible de pérdidas, que es la voz y el video. Y independientemente del protocolo de transporte, se monta sobre una red IP. Cuando hablamos de H245, son los mensajes y procedimientos para abrir y cerrar canales lógicos, sean de audio, video o de datos. Cuando hablamos del protocolo Q931, es similar al de REDSI, al de la ISDN, que es el protocolo de control de las conexiones a nivel de enlace. Cuando hablamos del RAS, hablamos de registro, admisión y estatus, un protocolo de comunicación con el gatekeeper.
Y ya conocemos el RTP, el Real Time Protocol o Real Time Control Protocol, para el manejo de la información en tiempo real. Los gateways se encargan de las funciones de interconexión, es decir, estos gateways son una versión un poco más avanzada de lo que conocemos como un router. ¿Listo? Estos son específicos para sistemas H323 y pues deben tener interconexión con redes ISDN o PSTN, la red básica conmutada o una red inteligente. Entonces acá tenemos los gateways y su función principal. ¿Qué son básicamente los gateways? Viéndolo desde un punto de vista general, son traductores de código. No importa a la red que se tenga que conectar, en este caso voz, video y datos viajan a través de IP por cualquier red. Entonces sea directamente terminales H323 o sea un teléfono de la telefonía pública o un teléfono móvil, tiene que permitirse la conexión. El gatekeeper es como el eje central de las llamadas, es lo que se denominaría como un PBX virtual pero IP. Tiene funciones de control como traducción de direcciones para saber dónde camina la información, gerenciamiento del ancho de banda para controlar la comunicación y el ruteo de las llamadas H323. ¿Cuáles son las funciones obligatorias de esos gatekeepers? La traducción de direcciones. Recuerden que como ya estamos hablando de teléfonos IP inteligentes, entonces no solo vamos a tener un número de teléfono, sino unas direcciones de red. Entonces esto es lo que hace una de las funciones del gatekeeper, mantener esa sincronía entre los números de teléfono, nombres o direcciones de la red. Hay un control de admisión, que es la autorización de uso a los diversos dispositivos que se tengan presentes, terminales, gateways o los mismos MCUs, y hay un control de ancho de banda para mirar, dependiendo de cada tipo de servicio y de la capacidad disponible, a quién le damos servicio y con qué capacidades. Funciones opcionales son autorizar las llamadas, control de llamadas con fines de tarificación de costos, control de la señalización y de acuerdo al criterio de cada fabricante se le pueden agregar más opciones. Los MCUs entonces son los equipos centrales que soportan conferencias entre 3 o más puntos. Consiste de un multipoint controller que se encarga de la señalización H245 entre terminales y de un multipoint processor que lo que hace es mezclar y procesar audio, video y datos. Los tipos de conferencias que pueden darse en estas tecnologías IP son centralizadas, donde la MCU centraliza el control del contenido de la conferencia. Todo es centralizado, todo el MC, el MP, y es una comunicación punto a punto. Si tenemos una conferencia descentralizada, utilizamos la tecnología multicast, donde el audio y el video se envía a cada terminal a los otros. Utiliza MC y no MP. Y las híbridas que pues son una combinación de los dos métodos, centralizado y descentralizado. Entonces aquí tenemos la centralizada, donde tenemos un unicast de audio y video, descentralizada, donde tenemos multicast de audio y video, y tenemos híbridos que controlan el centralizado con entidades descentralizadas. En el modelo OSI, pues, ¿dónde está el H323? Aparece entonces desde la capa de transporte, porque tenemos RTP y RTCP, hasta las capas superiores, donde tenemos los codificadores de audio, los codificadores de video y la señalización y el control de la conferencia. Entonces, básicamente aparece de la capa 4 hacia arriba del modelo OSI, no olvidando que la información pues viaja a través de IP dentro de la red. Como son protocolos orientados a conexión, necesitamos un inicio, un mantenimiento y una liberación o terminación de la llamada. Para esto entonces entre el terminal y el gatekeeper hay una negociación
luego un setup entre el terminal y el terminal 2, luego se comunica el terminal 2 con el gatekeeper, se hace una alerta y una conexión. Estos mensajes son de tipo RAS, de autenticación, y luego aparecen los mensajes en H225, que son la señalización de llamada. Entonces tenemos acá el mensaje de autenticación en los dos terminales con el gatekeeper y el mensaje de inicio de llamada entre los terminales directamente. Luego se establece una negociación entre los dos terminales sobre capacidades, canales lógicos. Estos son mensajes de tipo H245. Y luego se empieza a enviar la información directamente en RTP o mensajes RTCP de control del RTP. Cuando se va a finalizar la llamada, pues se da hacia alguno de los dos lados la petición de finalizar la sesión, se liberan los canales y se termina la señalización mezclando señales de RAS, señales de H245 y señales de H225. Son los diferentes protocolos que intervienen ahí. Si lo hacemos enrutado a través del gatekeeper, entonces hay una negociación entre el terminal y el gatekeeper, y de una vez se establece a través del gatekeeper un setup. Entonces se configuran de una vez los parámetros que se requieren. Siempre hay un establecimiento de mensajes de autenticación en los dos niveles y vuelve a estar la conexión disponible. Ya estando esta operación, se configura como en el anterior, mensajes H245, donde se habla de la capacidad, se establecen los canales lógicos y se empieza el envío de señales de tramas RTP y RTCP. Finalmente hay una petición de finalizar una sesión y hay una liberación de los canales. Otra opción es utilizar el Fast Connect, que es cuando el terminal que origina, que produce la llamada, propone un conjunto de canales para su inmediata apertura en el setup directamente. Entonces esto es como un fast start para que no haya tanto proceso de negociación. Si podemos hacer un proceso de captura de información como el que hemos hecho a través de Wireshark de este protocolo H323, pues tenemos aquí fácilmente identificables todos los procedimientos junto con los protocolos que se están llevando a cabo, desde el setup, la negociación hasta el envío de la información RTP. Por otro lado tenemos entonces el protocolo SIP, que es uno de los más importantes para todo el tema de envío de información sobre IP. Aparece en marzo de 1999 como RFC 2543 en el grupo de estudio M-Music del IETF. Entonces es un estándar generado por la IETF, el grupo de trabajo de Internet. SIP significa protocolo de inicio de sesión. Aparece, digamos, se origina a fines del 96 como Multicast Backbone, pero hasta el año 99 se denominó SIP por el IETF. En junio del 2002, el RFC 2543 fue reemplazado por las recomendaciones RFC de la 3261 a la 3266. Digamos que fue entonces desarrollado por la IETF, reutiliza todos los conceptos que se traen de Internet, es decir, las URLs, los DNS, los proxies, y reutiliza el código de hipertexto de HTTP por ser fácil de implementar y de depurar. El protocolo en sí es una transferencia de mensajes de tipo SIP entre los participantes. Está basado en un sistema de request response, o sea, petición y respuesta de HTTP. A diferencia de H323, todos los mensajes son de texto plano y fáciles de interpretar.
Entonces es un protocolo más simplificado. Se envía un mensaje de request y se espera una respuesta. Entonces aquí hay un ejemplo de esa llamada SIP entre dos participantes. Como sabemos que es voz IP, entonces tenemos un nombre y una dirección asociada. Y a través del protocolo SIP se hace una invitación, ¿sí? Ese protocolo SIP se convierte en este mensaje donde se invita de Manuel a Nancy en este caso a través de SDP, protocolo G729. Se hace un establecimiento de la llamada manejando MPEG 1 por ejemplo, y si el usuario receptor acepta la comunicación, hay un acknowledge y ahí empieza la transmisión de información G729 para el audio y MPEG-1 para el video de acuerdo a los parámetros de negociación. Entonces, ¿qué se envía en esos mensajes SIP? Simplemente las invitaciones, las respuestas y la negociación del tipo de protocolos. También es un protocolo orientado a la conexión, entonces hay un inicio, un mantenimiento y una finalización de la llamada con el mensaje, en este caso, bye y 200 OK. Entonces, el formato es estilo URL. Los métodos son invite, el acknowledge, opciones, bye, cancelar las peticiones, registrar una dirección en el servidor SIP, suscribir y notificar. Estos son algunos de los mensajes. Refer, message, update, info, prac. Cada uno de ellos tiene pues su función específica dentro de la sesión que se está manejando de trabajo. Las respuestas normalmente pues utilizan códigos numéricos como el 100 intentando, 180 marcando, 181 redireccionando la llamada, o el simple success 200 que significa OK. También hay una serie de errores acá de cliente, de servidor o una falla global para saber qué es lo que está pasando en nuestra comunicación. Entonces el cabezal del mensaje invite en SIP es este. Simplemente se hace invite de quién está enviando, qué versión del protocolo SIP, vía, entonces las direcciones IP asociadas, los máximos redireccionamientos, a quién se envía, de quién se envía, el número de ID de la llamada, la invitación, el contacto y la longitud. Ya después de esto, pues dentro del mensaje SDP pues vienen las configuraciones ya numéricas de los usuarios, el tipo de servicio que se va a utilizar, el tipo de códex de audio, de video. Entonces tenemos un formato del tipo cuál es el campo y cuál es el valor heredado de HTTP. Entonces aquí, por ejemplo, SIP, version, transporte, hostname, puerto, branch, transaction number. Entonces cada uno tiene ahí su significado. La dirección SIP, de quién para quién, el número máximo de redireccionamientos. Las direcciones SIP utilizan el formato de las URL de internet, si ya lo notaron, entonces es nombre y dominio. Entonces está SIP, el nombre del usuario y el dominio al que pertenece, dependiendo de si es una empresa o un usuario, si está asociado a una IP, a una página. Entonces ahí va a venir configurado este. El call ID, el sequence, el contact, el content type, el content length. Entonces la dirección, tipo de contenido, largo del cuerpo. El mensaje SDP pues nos indica lo mismo, en cada renglón nos dice tipo y el valor. Son muy literales este tipo de mensajes de SIP. La versión del protocolo, el nombre de la sesión, los datos de la conexión, los medios, los protocolos de transporte. SIP se basa en una arquitectura cliente-servidor. Utiliza los agentes, los user agents, que son los teléfonos SIP, y
Al igual que el anterior, utiliza unos servidores SIP y unos gateways. El objetivo de los gateways es intercomunicar hacia la red telefónica pública básica conmutada, el SIP. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionar si se puede hacer transferencia entre teléfonos SIP y teléfonos normales, que fue una de las tareas que teníamos por ahí pendientes. También puede ser compatible con H323. Aparecen los clientes y los servidores. Los clientes son los que originan los mensajes y los servidores los que responden o redireccionan los mensajes recibidos. Entonces son los clientes UAC y los servidores UAS. Unos inician requerimientos y otros responden. ¿Listo? Los servidores entonces pueden tener la opción de registrar nuevos clientes, de hacer saltos y redireccionamiento a nivel de proxy, de enviar la dirección del próximo salto que se requiere hacer a nivel de enrutamiento de la información. Tienen un servidor de búsqueda y un servidor de presencia para ubicar los clientes SIP. Entonces tenemos acá unas bases de datos que normalmente no son SIP. Tenemos el registrar, tenemos los proxy servers y a través de ellos la comunicación SIP. Lo que se establece entre los dos terminales es una sesión digamos multimedia, porque puede constar de datos, video o voz. Los mensajes se envían a través de el servidor proxy en este caso, y tenemos entonces los dos extremos, los agentes, los clientes, y en el intermedio el servidor SIP. Entonces ahí inicialmente están los invites, los reconocimientos. Hay un acknowledge que me indica que entonces ya hizo conexión entre los dos usuarios SIP y los dos aceptaron la conexión. Empieza las tramas de información de multimedia y finalmente la finalización de esa llamada. Entonces el protocolo SIP es como básico por ser heredado de programación textual. Si se necesita redireccionamiento de los servidores, entonces se hace a través de un servidor de registro o redirección. Entonces este comparte una base de datos porque el objetivo fundamental del protocolo en ese momento es buscar dónde se debe enviar la información. Entonces lo mismo, manejamos los mismos protocolos de enrutamiento de internet para localizar los servidores IP. Pero en este momento los mensajes que controlan la información son de tipo SIP y ya entre ellos intercambian protocolos como RTP. Entonces aquí con el servidor de redirección tenemos el registro de los usuarios y una invitación directa entre los dos clientes. Entonces aquí la comunicación se hace directamente, pero se hace una validación previa con el servidor de redirección para saber hacia dónde va la información. Si capturáramos la información, tenemos aquí los mensajes de invitación, los de progreso, la configuración del tipo de enlace. Estos ya son los mensajes que se enviaron de tipo RTP y la finalización de la llamada. Si comparamos los dos protocolos, pues el H323 fue desarrollado por la OIT, el SIP fue desarrollado por la IETF, el H323 fue desarrollado en el 96, el SIP en el 99. El H323 fue originado para comunicaciones multimedia sobre redes y el SIP fue diseñado para establecer sesiones, no importa de que se envíe la información. En H323 los mensajes tienen una representación binaria, en SIP una representación textual. H323 maneja protocolos complejos y SIP un poco más simples. H323 está basado en Q931, perdón, que viene de la ISN o RedSIP, y SIP no se basa en protocolos telefónicos. Los dos utilizan protocolos RTP y RTCP. H323 es de amplia difusión, disminuye, o sea, no es totalmente escalable, y el SIP es de amplia difusión y es en aumento.
¿Qué podemos decir adicionalmente? El más utilizado en este momento, el que prácticamente vino a reemplazar al H323, es el protocolo ZIP por su facilidad. Pero pues tiene ciertos inconvenientes. Ya se dieron cuenta ustedes en la práctica que si yo logro capturar paquetes de tipo ZIP, puedo reproducir las tramas enteras de información, lo que lo hace un protocolo un tanto complicado. Bien, hasta aquí termina la parte de protocolos de voz IP, que pueden complementar con el laboratorio que están desarrollando de voz IP.